En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos a sugerencia de algunas de las personas que nos siguen a través de este canal de YouTube. Vamos a tratar de hacer un ejercicio por hacer esta conversación más despacio. No es ningún apresuramiento, es algo que ni tampoco tiene que ver con otros espacios en los que yo intervengo, donde por cuestiones de tiempo a veces uno habla muy rápido. No, soy yo que normalmente hablo muy rápido. Sí. Yo no sé si pienso rápido, pero hablo muy rápido. Pero voy a tratar de hacer ese ejercicio, ¿no? De hacer esa conversación un poquito más lenta. Y hoy, bueno, señor, ay, señor, Dios mío, el calor. La verdad, tengo que decirlo cada día para que nos empecemos a cuidar. Hoy es 13 de junio, hoy saludo a todos los Antonios, hoy es día de San Antonio, lo recuerdo muy bien porque mi abuela, que amaba profundamente, era devota de San Antonio, y desde la religión católica hoy se reivindica, el santoral habla de San Antonio, 13 de junio. Pero decirles que tenemos que cuidarnos con el calor, señores, porque ya además de los polvos del Sahara, además de que estamos, aunque muchos no lo crean, todavía en primavera, pero a la vuelta ya de la próxima semana en verano. Además de todo eso, ya entró en actividad ese fenómeno del Niño, que como ustedes saben es un ingrediente que se suma para las altas temperaturas por la ausencia de lluvias aquí en esta zona, matizadas con unos sargazos que tienen en jaque y que también es una gran preocupación porque eso podría afectar terriblemente un elemento importante de nuestra economía, que es el tema del turismo. Conversaba con mi amiga, la profesora Amparo Chantada, que maneja muy bien estos temas, y me decía que el tema del sargazo, las posibilidades de solución son pocas, porque eso tiene que ver con el tema del cambio climático. Si algún reclamo habría que hacer respecto a esto es, por supuesto, a los países industrializados, que son los responsables de todo eso. Eso es una conversación que hemos hecho, que la gente quiere obviar, pero no es un asunto de que intervengan, por ejemplo, las alcaldías de las distintas comunidades, sobre todo en las zonas costeras. No, eso es un tema serio, complicado, y la afección que nos puede hacer al turismo es de verdad, es muy probable. Y casos como el tema de la generación, con lo que pasó, por ejemplo, en una de las Catalinas, que por el sargazo tuvo que salir. Bueno, yo no sé si ahí tendrán que buscar algún mecanismo, que ciertamente hay algún mecanismo muy, muy, muy costoso, pero salvo casos como esos, tendría entonces el gobierno que buscar algún tipo de solución. Pero la verdad es que el sargazo, que no es exclusivo tampoco de República Dominicana, ¿no? Tiene mucho que ver también con el calentamiento de los océanos y sobre todo con el tema del cambio climático. Hubo un cambio y no fue precisamente climático aquí en el patio, como información del día, mucho más allá de las angustias y preocupaciones que siguen teniendo el Partido de la Liberación Dominicana después de la reunión ayer de su comité político, donde ellos dijeron que bueno, no van a pactar con nadie, no van a hacer alianza con nadie. Y la verdad yo creo que va a terminar, como decía una amiga, pidiendo el pan por seña, porque yo no sé cuáles son las posibilidades que tiene el PLD, a menos que no sea con las alianzas. Y las posibilidades de alianza no es que ellos no quieran hacerlo, con los grupos que dicen ellos están vinculados o han pactado con el Partido Revolucionario Moderno o con el partido, con la FUPU, que tampoco tiene muchas posibilidades, mucho más allá del BID de José Francisco Peñaguaba, que a su vez también intentó pues coordinar un gran bloque que no se dio. Realmente no sé cómo haría, pero bueno, parece que hay la decisión dentro de esa división de posiciones en el PLD de que vayan solos. Esa es la posición de Danilo y Compartes, y esa fue la posición la moción que parece que ha ganado. Es más conveniente para el PLD, honestamente. Ahora yo creo que la angustia mayor la debe tener en la Fuerza del Pueblo, que aunque tiene los molleritos más desarrollados que el PLD por su situación interna, necesita desesperadamente ese apoyo
del PLD, como ya les había dicho, porque ellos no tienen esas estructuras que a nivel nacional tiene el PLD. Pero no me refiero a esos cambios, señores, me refiero al cambio de la Corte que ordena un nuevo inicio para el caso de los supertucanos. Y eso sí toca a ese litoral de Leonel Fernández, ciertamente. Los supertucanos, que parece como que algo que se había quedado en el olvido. Bueno, los supertucanos fue un escándalo que ya alcanza ¿cuántos años? Yo creo que hace 14, 15 años. En el 2007 ya el expresidente Leonel Fernández andaba pregonando, cuando era presidente de la República en esa época, la intención de adquirir unos aviones. Y por supuesto ya en 2016, según la cronología, para refrescar la memoria a mucha gente, instituciones militares de aquí de República Dominicana, pues ya estaban siendo sacudidas por un escándalo, un fuerte escándalo de corrupción, con el caso de los supertucanos, que muchos recordarán, y si no vayan a Google a buscarlo, a Leonel paseándose en su tucano. Voy a ver si podemos tener la posibilidad de ilustrárselo con una imagen que conseguí en Google, y ustedes pueden hacerlo también. Y ya a mediados de ese mismo mes, que fue en marzo de 2016, el consultor de esa empresa, de la empresa brasileña que fue la fabricante de los supertucanos, que es la empresa Embraer, había admitido ante un fiscal de esa nación que había pagado, saben, la nada despreciable suma de 3.5 millones de dólares en sobornos, en cuaimas, como había hecho mismo Odebrecht también, para amañar una licitación de una orden de compra de los 8 aviones supertucanos que estaban valoradas en 94 millones de dólares, de acuerdo a un reportaje que en ese momento había publicado el periódico estadounidense The Wall Street Journal, que fue quien dio primero la voz de alerta respecto a este manejo. Esa investigación hecha por ese periódico había admitido haber recibido una comisión millonaria para un trabajo que nunca se había realizado, porque el dinero fue entregado a un funcionario dominicano que no se identificó en ese momento. Y por supuesto, en el caso el hecho de que el primer grito de guerra con la denuncia viniera de Estados Unidos es porque ellos también eran competencia, más el punto no es ese, sino el pago de los sobornos que se hizo aquí, y que inmediatamente se hizo la denuncia. El Procurador General de la República, en ese momento, que era Francisco Domínguez Brito, habría ordenado a la PETCA iniciar la investigación respecto a la compra de los supertucanos. Domínguez Brito había salido ya de la Procuraduría, y en septiembre de 2017, cuando finalmente el Ministerio Público, ya bajo la sombra de Jan Alain Rodríguez, que era que estaba al mando de la Procuraduría, entonces presentó la acusación formal por supuestamente haber violado algunos artículos del Código Penal, soborno en el comercio, lavado de activos, y los imputados que inicialmente habían sido el exministro de las Fuerzas Armadas. Ustedes recuerdan a Rafael Peña Antonio, al señor Carlos Piccini de la Fuerza Aérea, que era el encargado de proyectos especiales, también 3 empresarios, el señor Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Félix del Orbe, mientras que las empresas que señalaban, además de Embraer, también estaban la Megicorp y la Business Group. Pero a pesar de esas alegaciones, en ese momento, solo a 4 del grupo, señores, le fue aplicada la medida de coerción, y después uno solo, que es el coronel Piccini, ustedes recuerdan ese nombre, pues guardó prisión preventiva por el caso ahí en Najayo Hombres. A Peña Antonio se le había impedido la salida del país, se le había impuesto presentación periódica. A los empresarios Aquino Hernández y a los 2 empresarios, ¿verdad? Bueno, tenían brazalete. No obstante, 3 años después, esto es un poco el proceso, bueno, pues el tribunal encargado del caso varió la medida de coerción entonces a Piccini, dejándolo en libertad y disponiendo el pago de 1 millón bajo la modalidad de fianza y presentación periódica. Así un poco fue desarrollándose el curso de los acontecimientos. Sin embargo, ya en el año 2021, a finales de ese año, enviaron entonces a juicio de fondo al
al ex de las Fuerzas Armadas y al coronel Piccini, y a donde se dictó un auto de no lugar a juicio respecto de los imputados de los otros dos empresarios. Fue descargado, entonces fueron descargados el señor Aquino Méndez y su hijo Daniel en el juicio, y por el caso del Ministerio Público se pidió entonces al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, para el coronel, Aquino Hernández, además del pago de una multa de 7 millones. Otros que estaban imputados fueron declarados no culpables, como pasó con el tercer tribunal colegiado del distrito, que habría determinado que no se pudo demostrar el pago de los sobornos en la compra de los aviones Super Tucanos que en tiempos de Leonel Fernández fueron comprados y fueron objeto de grandes escándalos de corrupción. Bueno, en este caso, señores, y a pesar de que en el año 2000, ahora sí, volví a bajar la marcha, ¿verdad? Estoy intentándolo. A pesar de que en el año 2008 se oficializaba la compra de los aviones Super Tucano, un año antes, señores, ya Leonel, que ocupaba la presidencia en esa época, había anunciado toda la posibilidad de que los iba a comprar. Hizo el anuncio y lo hizo en una visita que había hecho incluso allá a Brasil, a las mismas instalaciones de la empresa Embraer, y ahí estaba justificando la inversión millonaria que serviría, según él, para luchar contra el narcotráfico, para el tema del tráfico de ilegales, y que, según él, eso le daba a República Dominicana una vigilancia importante. Lo que no nos dijo el expresidente entonces, era que eso iba a devenir en denuncia de corrupción por el pago de las coimas que se hicieron y que después fue denunciado desde Estados Unidos. El expresidente había dicho que la compra sería llevado a cabo con el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, del BANDES de allá de Brasil, y que se necesitaba la aprobación entonces en el Congreso, y ya se había obtenido en 2008 con una votación de 18 a favor y 2 en contra a favor de los préstamos, que son los 94 millones de dólares. Curiosamente, los únicos que se opusieron a esa fecha fueron los senadores oficialistas entonces del Partido de la Liberación Dominicana, Wilton Guerrero, y por supuesto también Domínguez Brito, que a la sazón, cuando inició esto, estaba al frente de la Procuraduría General de la República, y lamentaron que se tuviera que gastar tanto dinero cuando dependencias, por ejemplo, de la DNCD en varias provincias trabajaban con dificultad porque carecían de combustibles y de vehículos, y que se gastaran 94 millones, de los que se decía que se pagaron casi 4 de sobornos, y estamos hablando de dólares. Eso fue todo un reperpero. En cambio, el préstamo fue defendido por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, ya ido, Reinaldo Párez Pérez, y también los oficialistas Pirín Pujol, Ramón de la Rosa, Charlie Mariotti, ahora secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Tommy Galán, que después fue encartado en los escándalos de Tucano, ¿recuerdan? Y Luis René Canaán, que fue uno de los nombres de los senadores más sonados en este caso. Al momento de que se aprobara eso, ningún senador de oposición representaba al Partido Revolucionario Dominicano en ese momento. No, por lo menos no estuvo presente ahí en la sesión. Pero bueno, ahí está. Hubo muchos investigados, hubo pocos imputados, porque años después, con la aprobación del préstamo, Canaán Rojas, que fue uno, vuelvo y repito, de los más mencionados, uno de los legisladores que votó a favor y defendió la pieza, fue investigado bajo la presunción de que fue él quien manejó el dinero. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasa que la Corte dijo que se empiece desde cero con el caso de los Tucanos, y eso yo creo que se convierte de alguna manera en una calamidad para el sector de la FUPU, de Leonel Fernández, con su proyecto, por supuesto, de vuelta a administrar la presidencia o administrar el país, y, por supuesto, tocando los talones algunos casos que, a modo de recordatorio, como es el caso de los Tucanos y los casi 4 millones de sobornos que se repartieron a gentes vinculadas al gobierno, yo creo que eso es una estocada que de verdad es un respiro que no necesita en este momento el sector de Leonel Fernández y su Fuerza del Pueblo. Agradecer, como siempre, señores, a Farmacia GBC, 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales todos los días del mundo, muy cerca de usted, una Medicar GBC. A ustedes también agradecerles el seguimiento, pedirles que le den like,
que inviten a otras personas a suscribirse y que se suscriban ustedes también a este canal de YouTube, y seguimos con el ejercicio de tratar de hablar un poquito más lento, como han sugerido algunos de los que nos siguen y que agradecemos profundamente. Hasta mañana.